tienes la piel flácida, tienes el cuello descolgado, quédate y te digo los mejores masajes para el cuello descolgado. Empezamos. Primer masaje, masaje para circulación en el cuello. ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar no este señor, sino el aceite que está dentro. Me preguntáis, ¿qué aceite utilizamos? El aceite de argán, que va muy bien. Lo tengo aquí y lo voy a utilizar ahora mismo. Fijaros, cogemos un poquito. Vale, vamos a cogerlo y lo vamos a poner por la parte de los pulgares, aquí. Como si te fueras aquí a coger, ¿vale? Fíjate, vamos a empezar aquí abajo, ¿vale? Y estiramos un poquito hacia arriba, ¿vale? ¿Cuánto tiempo hacemos esto? Minuto y medio aproximadamente, ¿vale? Relaja el cuello, no lo estires primero. Ten cuidado con apretar mucho. Si ves que estás apretando demasiado, empieza por un lado y por el otro, ¿vale? Como si fuera con toda la mano, ¿vale? Ahí, ¿vale? Y recuerda que este es un masaje también, ¿vale? Para movilizar sangre, en la zona del cuello. Minuto y medio, recomendación por la mañana para estirar, para evitar la flacidez de la piel. Así que este sería el primer masaje. Importante, la constancia. Esto lo vamos a hacer todos los días por la mañana durante 3-4 semanas. Y importa también que te hagas la foto de antes, primer día cuando empieces, y después cada semana te puedes ir haciendo una foto y mira la primera y la última. Vamos con el segundo masaje. Segundo masaje que se va a llamar dedos golpeando y obviamente luego pensáis ya cómo es, ¿no? No vamos a poner los dedos muy rectos, sino un poquito en curva para no hacernos daño. Y no vamos a darnos los golpes muy fuertes, sino como si fueran una especie de palmada, ¿vale? Vamos a trabajar sobre el sistema linfático un poquito. Aquí. Lo puedes hacer con 3 dedos, lo puedes hacer con 4 o con 2. Yo recomiendo así, ¿vale? Aquí hacia arriba. Masajeando un poquito. Golpeando. Vamos a golpear 60 veces, es decir, 60 golpes por un lado, 60 golpes por otro. El cuello descolgado es el término que se usa para describir la flacidez de la piel del cuello, una condición que se desarrolla con la edad debido a la pérdida de colágeno y elastina. Esta flacidez puede verse como piel suelta o caída, lo que afecta tanto a la apariencia estética como a la confianza en uno mismo. La flacidez ocurre principalmente por el envejecimiento natural, pero también puede verse acelerada por la exposición al sol, la falta de hidratación o hábitos de vida como el tabaquismo. Y vamos con el masaje de nudillos. Este masaje, la verdad que está muy bien, relaja mucho y además te va a estirar mucho la piel, Va a trabajar mucho los tejidos, ¿Dónde empezamos? Mira, vamos a empezar aquí, ¿vale? Aquí tienes los huesecillos, pues aquí sin apretar, ¿vale? Vamos a ir subiendo con índices, vamos a utilizar todos, Sígueme un poquito, aquí y aquí abrimos, ¿vale? Nudillos y tiramos hacia atrás. Ten cuidado de no apretar demasiado, ¿vale? Aquí, sígueme. Pum, 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 pum. Y atrás. Sígueme aquí. Mira cómo sigue la línea. Ahí. Voy subiendo uno, otro. Y hacia atrás. ¿Cuántas veces vamos a hacer esto, Rubén? Pues lo vamos a hacer aproximadamente 1 minuto y medio. Lo puedes hacer más o menos unas 10-12 veces. Siguiente masaje, vamos a hacer un masaje linfático. Importante, si tienes aceite, este masaje es sin aceite. Sin aceite. El masaje linfático lo vamos a hacer, mira, pues primero ¿cómo vamos a hacer? Pues, no sé si te acuerdas de esta serie, de Star Trek, Larga vida y prosperidad, ¿te acuerdas? Bien, perfecto. Vamos a colocarlo aquí para trabajar la primera cadena ganglionar, ¿vale? En el cuello. Entonces, vamos a introducir aquí hasta donde llegues, ¿vale? No te quedes aquí abajo, vente arriba, ¿vale? Por los dos lados lo puedes hacer, ¿Vale? Y vamos a trabajar aquí. Fíjate que no estoy desplazando la mano, la mano se queda en el sitio y vamos a hacerlo unas 60 veces aproximadamente, por los dos lados. Aquí, ahí estamos. ¿Vale? Vamos a drenar el sistema linfático. Segunda parte del masaje que vamos a hacer, ¿vale? Con la mano abierta, los dedos un poquito abiertos también, en la parte del cuello y sin desplazamiento, ¿vale? Para no romper la barrera elástica aquí, sino simplemente aquí.
¿vale? Recuerda que es un masaje linfático, no tiene que haber desplazamiento y tampoco tiene que haber mucha presión. Y vamos a hacerlo aquí unas 30 veces, obviamente en un lado y después también del otro lado. Así que tienes este masaje linfático fenomenal para el cuello. Vamos con el último masaje. Fíjate, de 2 pulgares. Vamos a meter un poquito de aceite. Juntamos aquí, ¿vale? Que no se te caiga. Ahí. Y vamos a empezar aquí en el mentón, ¿vale? Para marcar un poquito la línea, ¿vale? Recuerda que estamos trabajando en el cuello descolgado. Entonces, empezamos aquí, que de hecho es un punto de acupuntura. Bajamos y bajamos por debajo de los huesos, aquí estirando hacia la mandíbula. Cuidado de presionar demasiado, no presiones demasiado. Cuidado de estirar demasiado el cuello. Relaja el cuello un poquito. Aquí, colócate y entonces aquí. ¿Vale? Y sube la mandíbula hasta que empiecen las orejas. ¿Vale? Vamos a repetir. ¿Vale? Estamos estirando un poquito la piel y estamos descongestionando también esta zona, Aquí. Repito. Hasta el final. Y terminamos aquí subiendo. Último masaje y ahora vamos con el punto. Vamos con el punto, se llama Tian Tu Renmai 22, ¿vale? Y vamos a encontrarlo debajo de la nuez. Fíjate, seguimos un poquito aquí. Y fíjate que cae el dedo, pues ahí, antes de llegar al hueso, ¿vale? Entre la nuez y el hueso. No puedes apretar este punto demasiado para adentro. Vamos a hacerlo hacia arriba y vamos a colocar el pulgar. ¿Por qué? Porque tiene más, ¿vale? Más contorno, es decir, es más grande, es más gordo, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacerlo? Aquí, ¿vale? Vamos a tirar un poquito hacia arriba, ¿vale? Este punto, los beneficios que tiene, por ejemplo, flujo sanguíneo y lo que se viene a decir un poquito también en chino es que tira energía hacia arriba, es decir, que hace un poquito para que el cuello, digamos, suba, ¿vale? Lo vamos a apoyar aquí y vamos a hacerlo con un poquito más de velocidad. Ahí sería, ¿vale? Aquí. Ten cuidado con meterlo hacia adentro, siempre hacia arriba. Y recuerda, además de estos puntos, los masajes que hemos hecho, que son muy buenos, los vamos a empezar a hacer todas las mañanas. Tapping. Pues el tapping, fíjate, esto que estoy haciendo yo, estos toques, ¿vale? Pero antes de empezar con el tapping y con el masaje, muy importante, ¿vale? Para eliminar la bolsa de los ojos, ¿qué vamos a hacerlo? Vamos a hacer este masaje, ¿cuándo? Por la mañana, siempre por la mañana. ¿Para qué? Para vaciar un poquito, para conseguir drenar también toda esta parte. Importante también que lo vamos a hacer 5 semanas, repito, 5 semanas seguidas, por la mañana. Y además de eso, vamos a hacer una foto del antes y otra foto del después, ¿vale? ¿Para qué? Para que veas la diferencia que hay. Y me preguntáis, ¿aceite sí, aceite no? Aceite sí, pero siempre con cuidado. Vamos con el tapping. Tapping, vamos a empezar. Entonces, cogemos el aceite que tenemos aquí, ¿verdad? Deditos. Mira, con que lo hagas con 2 y hagas un poquito aquí, vale, junta aquí. Vamos a empezar más despacio, desde lo interno a lo externo, ¿vale? ¿Ves que más o menos están los huesitos aquí? Pues bájate justo ahí y empieza aquí. Golpear como si estuvieras haciendo así. Ti, 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 ti. Como un gatito casi, Como un gatito. Empieza aquí, suavecillo. 2 deditos. Y atención, porque vamos a volver y vamos a coger 3 deditos. Ahora, con lo cual tenemos que llenar un poquito de aceite. Cuidado con los ojos. Atención. Vale. Aquí. Y ahí vamos a repetir. Aquí. Vamos a activar circulación. Vamos a drenar un poco. Siempre desde dentro hacia afuera, ¿Y cuánto tiempo vamos a hacer esto? Pues si me seguís un poquito, fijaros qué bien sienta además, durante 1 minuto, ¿vale? Primero de tapping. Este sería. ¿Y qué beneficios además? Vamos a tener que vamos a quitar arrugas finas y vamos a despertar la piel por la mañana. Las bolsas son el resultado de la acumulación de líquidos en el tejido que rodea los ojos. Pueden aparecer debido a una variedad de factores, la retención de líquidos, el envejecimiento, la falta de sueño y el estrés. Pueden ser signo de problemas con la circulación sanguínea o linfática, e incluso con los riñones, responsables de regular el equilibrio de líquidos en el cuerpo. La piel bajo los ojos es muy fina y sensible, lo que hace que cualquier hinchazón sea especialmente visible.
vamos a enseñarte cómo deshacerte de ellas. Segundo tapping que vamos a hacer, pues fijaros, vamos a hacerlo con 2 deditos, empezamos igual, ¿vale? Y también de lo interno a lo externo, ¿vale? Fijaros que aquí está el huesito, pues vamos un pelín más abajo y casi presionando donde el hueso. Nunca metemos dentro los ojos, ¿eh? Nunca dentro, nunca aquí, siempre debajo o alrededor del hueso, ¿vale? Y empezamos aquí, ¿vale? Vamos a hacer una presión más fuerte, fíjate cómo lo estoy haciendo yo, mejoramos aquí. Uno de los beneficios, elasticidad también de la piel, ¿vale? Activamos también microcirculación de la piel, golpecitos y hacia afuera. Mismo recorrido, distinta intensidad, un poquito más fuerte y un poquito más juntos los dedos. Este sería el segundo. Tercera parte del tapping que vamos a hacer. En este caso, lo que vamos a empezar es aquí, fíjate, vamos a elevar un poquito las cejas, vamos a trabajar con los índices, ¿vale? ¿Que te has quedado sin aceite? Pues coges un pelín de aceite, con un dedito, ¿vale? Y después con el otro rellenas un poco. Ten cuidado que no se te caigan. Aquí. Estira un poquito las cejas y justo, línea de pupila, ten cuidado de no tener demasiado aceite. Aquí, ojo, y aquí, ¿vale? Vamos a golpear un poquito, siempre con las cejas hacia arriba, ¿eh? Aquí. Esto vamos a estar como 30 segundillos, como si estuviéramos apuntando con el dedo. ¿Vale? Estamos aquí un ratito. Pero Rubén, ¿para qué hacemos esto? Bueno, pues estamos trabajando la microcirculación alrededor del ojo. O sea que esto que estamos haciendo nos va a afectar también a la parte de abajo. Por eso lo hacemos, ¿eh? Y después encima de la ceja, que por cierto también es un punto de acupuntura. Aquí vamos a golpear un poquito más. ¿Por qué? Pues porque no está tan, ¿vale? La piel la podemos golpear un poquito más, ahí, ¿vale? Y en total, ¿cuánto tiempo vamos a estar haciendo esto? Además relaja bastante, ¿eh? Pues un minutillo, ¿vale? Y este sería el final del tapping, pero vamos ahora con el drenante. Masaje de drenaje linfático. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fíjate que es muy fácil y además muy relajante. Vamos a empezar aquí, ¿vale? Puntas de la nariz, ¿eh? Antes de entrar dentro, ojo, aquí, ¿vale? Bien. 2 deditos me valen, por lo menos al principio. Bien. Fíjate, vamos a bajar por las mejillas, debajo del hueso.